5 de diciembre de 1945, Fort Lauderdale, Florida. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas unos meses antes. Estados Unidos celebraba la victoria, pero aún se respiraba la tensión en el aire. Ese día, 5 aviones torpederos TBM Avenger despegaron en una misión de entrenamiento rutinaria. Nunca regresaron ni una señal, ni restos, ni cuerpos. Solo Mysterio se les conoció como el vuelo 19 en una patrulla aérea compuesta por 14 hombres de la Marina de los Estados Unidos. Todos con experiencia, todos entrenados. El líder del escuadrón, el teniente Charles Carroll Taylor, tenía más de 2.5 horas de vuelo. Era respetado, confiado y considerado uno de los mejores instructores de la base. El plan era simple: volar hacia el este, adentrarse en el Atlántico, girar al norte, luego al suroeste y regresar a la base. Un circuito triangular que los aviones realizaban cada semana. No era una misión complicada. No era una operación de combate, solo un ejercicio. Debería haber durado 3 horas a las 2:10 de la tarde. Los 5 aviones del vuelo 19 despegueren o no. Tras otro en el clima era relativamente bueno. Un poco de nubosidad, pero nada que representara una amenaza para pilotos experimentados. Desde la torre de control, todo parecía normal. Las comunicaciones eran claras. El escuadrón reportaba su avance sin incidentes. A 1 hora después, la situación cambió desde el IRA. El teniente Taylor comenzó a enviar mensajes extraños. Tenemos un problema. Creemos que estamos fuera de rumbo. No podemos ver tierra. No sabemos dónde estamos. El operador de radio en tierra trató de mantener la calma. ¿Cuál es su posición actual? Taylor respondió con inquietud. No lo sabemos. Todo es tan confuso. El océano no se ve como debería. El cielo está raro. Estemos perdidos. La torre de control pensó que se trataba de una falla temporal en la navegación. Se le pidió a Taylor que volara hacia el oeste. Su respuesta dejó a todos en silencio. No sabemos dónde está el oeste. Todo está mal. Incluso las brújulas no funcionan. En una pausa, luego otro piloto intervino por radio. Creo que deberíamos volar hacia el sol. Eso debe ser el oeste, ¿verdad? Pero Taylor no estaba seguro. ¿Dudaban su voz? Según los registros, comenzaba a sonar alterada. Por momentos, parecía que las transmisiones se cruzaban o se perdían. Había estática en ecos, interferencias. La base naval intentó triangular la ubicación del escuadrón, pero cada vez que creían tener una pista, el señal desaparecía durante las siguientes 2 horas. La situación fue cada vez más confusa. El grupo se mantenía volando sin rumbo claro, con poco combustible. Algunos reportaban luces en el horizonte, otros hablaban de un mar blanco y sin reflejo. Y luego, uno por uno, dejaron de transmitir. En el último mensaje conocido. Fue corto, apenas audible en C. Están acercando. Todo está en blanco. Y después, el vacío. Eran las 4:30 de la tarde, cuando la Marina lanzó una operación de rescate. Un hidroavión PB-M Mariner, con 13 tripulantes a bordo, fue enviado en la misma dirección que el vuelo 19. 30 minutos después del despegue, ese avión también desapareció, sin explosión, sin llamadas de socorro, sin restos, nada. 27 hombres perdidos en el aire, 6 aviones evaporados en plena luz del día. En total, más de 40 unidades aéreas y navales fueron enviadas en los días siguientes. Cubrieron miles de kilómetros de mar, buscaron señales, manchas de combustible, escombros. No encontraron absolutamente nada. La Marina, en su informe oficial, declaró lo siguiente: a causa de la desaparición desconocida, las familias no recibieron respuestas, solo cartas de pésame y certificados de desaparición en acto de servicio. Pero nadie supo nunca qué pasó exactamente. Algunos creían que se trató de una falla en la navegación. Otros
que el mal tiempo fue más fuerte de lo previsto, pero había detalles que no encajaban. Las brújulas fallando, los mensajes erráticos, la confusión de pilotos con miles de horas de vuelo, y sobre todo, la desaparición del avión de rescate. A la prensa se apoderó del caso. Lo llamaron el Escuadrón Maldito. Otros comenzaron a hablar del llamado Triángulo de las Bermudas, una zona misteriosa entre Florida, las Bahamas y Puerto Rico, donde barcos y aviones parecían desaparecer sin explicación. La opinión pública estaba dividida. Para algunos, fue una tragedia más del mar. Para otros, un encubrimiento. Pero hubo quienes pensaron algo más, algo que hasta hoy causa escalofríos. ¿Y si el vuelo 19 no se perdió, sino que fue llevado? Hasta la primera parte. Las últimas palabras del teniente Taylor quedaron flotando en el aire. Todo está mal, nada funciona. No sabemos dónde estamos. Y luego, el silencio. En los minutos siguientes, fueron críticos. En la torre de control, los operadores intentaban, sin éxito, restablecer comunicación. Se escuchaban fragmentos, palabras sueltas, e interferencias cada vez más intensas. A veces, una sola frase se colaba entre el ruido. Nos estamos separando. Hay algo extraño en el horizonte. El mar está brillando. Las transcripciones oficiales solo conservan fragmentos, pero varios operadores recordaron frases que nunca quedaron registradas. Uno de ellos, años después, afirmó que uno de los pilotos dijo: hay algo ahí. Nos está observando desde arriba. La confusión se apoderó del escuadrón. Unos proponían virar al oeste. Otros insistían en subir a altitud. Taylor, que debía tomar la decisión final, parecía cada vez más inseguro. Un piloto joven sugirió activar el protocolo de regreso automático, pero la respuesta fue negativa. Según Taylor, la dirección ya no tiene sentido nada. A las 4:06 de la tarde. Uno de los aviones rompió formación, informó que el combustible estaba al mínimo y que intentaría un amerizaje de emergencia. No se supo más de él. A las 4:30, Taylor envió su último mensaje conocido: todo se está volviendo blanco. No podemos ver. Luego, el vacío en Fort Lauderdale. El personal ya no esperaba que regresaran. Era evidente que algo grave había ocurrido. La Marina autorizó el despliegue inmediato de un avión de rescate, un PBM Mariner, con 13 hombres a bordo, equipado con tecnología de última generación y combustible suficiente para 9 horas de búsqueda. Despegó a las 7:27 de la noche. Tampoco volvieron testigos en una embarcación cercana. Dijeron haber visto una bola de fuego en el cielo, pero nunca se hallaron restos. No hubo explosión registrada por radar, ni señales de socorro, solo una nueva desaparición. A los marineros comenzaron a murmurar que algo en esa zona no quería ser encontrado. Durante las siguientes 72 horas, más de 300 aeronaves y 21 barcos peinaron el área. Se utilizó equipo de sonar, radares, vuelos nocturnos, se marcaron zonas, se cruzaron rutas. Nadan, ni una sola evidencia física de los 6 aviones perdidos. El misterio crecían en las bases navales. Los rumores volaban más rápido que los informes oficiales. Algunos hablaban de un fenómeno electromagnético que había afectado los instrumentos. Otros mencionaban una zona ciega donde ni el radar funcionaba correctamente. Pero había una versión más inquietante que no se escribía en los reportes. La teoría del contacto. Uno de los operadores de radio afirmó, bajo anonimato, haber escuchado un fragmento de transmisión que no parecía humana, una frecuencia aguda, como una señal artificial. Dijo que fue apenas unos segundos, pero que no sonaba como nada que haya oído en todos mis años de servicio. Los altos mandos de la Marina ordenaron que no se comentara públicamente el incidente. En las semanas siguientes, las familias comenzaron a exigir respuestas. ¿Cómo podía desaparecer un escuadrón completo sin dejar rastro? ¿Cómo era posible que también el avión de rescate se desvaneciera? El Departamento de Defensa emitió un comunicado breve.
en el vuelo 19, fue víctima de desorientación espacial, agravada por condiciones meteorológicas inusuales. No se sospecha de acción enemiga, pero internamente, algunos oficiales no estaban convencidos. A uno de los investigadores, que años más tarde filtró información clasificada, reveló que, durante la búsqueda se captaron señales no identificadas a gran altitud, ondas que no correspondían a ningún avión conocido, ni estadounidense, ni enemigo, ni civil. Esas señales se desvanecían al intentar rastrearlas. En los círculos más cerrados comenzó a surgir una palabra prohibida, un contacto, que no era humano. La prensa también empezó a sospechar. El New York Times publicó una nota cuestionando la versión oficial. Revistas independientes hablaron del escuadrón fantasma. Se empezaron a recoger testimonios de pescadores que aseguraban haber visto luces sobre el mar esa noche. Algunos hablaban de un objeto metálico suspendido en el cielo, que se desvaneció en silencio. A la Marina negó todo. Mientras tanto, las familias vivían en una mezcla de dolor y confusión. No había cuerpos que enterrar, no había despedidas, solo fotos en blanco y negro, medallas entregadas en silencio y promesas de respuestas que nunca llegaron. Una viuda escribió en su diario: no sé qué me duele más, si no saber dónde está mi esposo, o saber que nadie lo buscará ya con el corazón. Pasaron los meses, luego los años. El caso se archivó. El informe final de la Marina concluyó en causa desconocida. Pero para muchos, eso no fue suficiente. En algunos comenzaron a investigar por cuenta propia, y lo que encontraron los llevaría a una conclusión inquietante. No fue una simple pérdida en el mar. Fue algo más, algo que no entendemos, y quizá algo que no queremos entender. Durante las primeras horas del 6 de diciembre de 1945, mientras la costa dormía bajo una niebla salada, las bases aéreas del Atlántico se mantenían en estado de alerta. Ya no se trataba solo del vuelo 19. Ahora también había desaparecido un avión de rescate completo, el PBM Mariner, con 13 tripulantes. Los mandos militares se encontraban ante un dilema sin precedente. Un escuadrón entero, más una unidad de búsqueda, se habían desvanecido sin dejar restos, sin señales de explosión, sin supervivientes, y lo más desconcertante, sin ruido. La zona donde se perdió contacto fue rápidamente denominada como Área X por el personal de inteligencia. Las coordenadas fueron selladas. Se trazaron rutas alternativas para evitar ese espacio aéreo durante la siguiente semana, pero algunos decidieron ir más allá. El comandante Edward Sherman, un veterano de múltiples misiones en el Pacífico, fue asignado para liderar la búsqueda directa. Él mismo pidió sobrevolar la zona con un equipo reducido y una aeronave equipada con sistemas de radar mejorados. A las 5:12 de la mañana, su avión se adentró en la misma región donde desaparecieron sus compañeros. Lo que registraron sus instrumentos en los primeros 15 minutos fue en silencio. Luego, algo apareció. Una señal, una firma térmica, desplazándose lentamente. Sabrá el agua, a una velocidad constante, pero sin emitir calor conocido. No era una embarcación, no era una aeronave, no tenía estructura definida. El operador de radar la describió como una sombra que se movía sin forma, una anomalía. Intentaron acercarse, pero en cuanto viraron hacia el punto, el radar se apagó. La energía cayó por completo durante 38 segundos. Cuando volvió, no había rastro de la señal. El comandante Sherman ordenó regresar. Inmediatamente, al aterrizar, escribió en su informe: no es una tormenta, no es error humano, es una interferencia activa y controlada desde un origen que no comprendemos. Ese informe nunca fue publicado. Fue clasificado bajo nivel rojo, solo accesible para mandos superiores y miembros del Comité de Inteligencia Aérea. En su lugar, se difundió un comunicado que decía: la búsqueda continúa sin novedades. Se cree que los restos pudieron hundirse en una zona de corrientes fuertes, pero lo cierto es que las búsquedas
ya no eran solo por los aviones. Ahora buscaban entender qué había en esa región que desafiaba todo protocolo, toda lógica, toda tecnología. La Marina incorporó sensores electromagnéticos. Uno de ellos detectó una anomalía de campo, como si algo estuviera perturbando la magnetosfera local. El doctor Alan King, físico naval, dijo en una reunión confidencial en el campo magnético: en esa área parece. Vivon cambia. Responde. No debería comportarse así. Y entonces, un patrón comenzó a emerger desde años atrás. Embarcaciones y aeronaves habían reportado fenómenos similares en la misma zona. Equipos de navegación que fallaban, brújulas que giraban solas, radios que emitían estática con voces que no estaban siendo transmitidas. Un piloto civil, entrevistado semanas después, recordó un vuelo en 1942 en el que al pasar sobre esa región, su motor bajó potencia sin motivo. Dijo que vio una neblina espesa elevarse del mar, y que algo, desde dentro de esa niebla, proyectó una luz intensa hacia su cabina. Sobrevivió solo porque logró virar a tiempo. Nunca volvió a volar. Las autoridades desestimaron su testimonio. Dijeron que era estrés post-misional. Pero entonces vino el caso de la fragata SS Cotopaxi en 1925. Esta embarcación había desaparecido sin rastro en el Atlántico, con más de 30 tripulantes. Fue declarada hundida, y sin embargo, en diciembre de 1945, solo 3 días después de la desaparición del vuelo 19, un buque carguero reportó haber visto un barco a la deriva con el nombre SS Cotopaxi en el casco. El informe fue archivado, pero la coincidencia encendió alarmas entre los investigadores independientes. ¿Qué estaba pasando en esa parte del mar? ¿Era posible que el tiempo, el espacio o incluso la materia misma se comportaran de manera distinta allí? ¿Y si no estaban perdidos, sino atrapados? Un científico de la Marina, bajo seudónimo, escribió en una carta filtrada, años después: si los informes que he leído son reales, entonces no estamos hablando de un accidente, estamos hablando de una ruptura, una grieta en la realidad tal como la conocemos. Algo o alguien está jugando con las reglas. Y no estaba solo en su pensamiento. Algunos teóricos comenzaron a hablar abiertamente de tecnología no humana. No se trataba de platillos voladores. No era ciencia ficción, era algo más avanzado, algo más sutil, un mecanismo diseñado para no ser visto, para borrar lo que toca para absorber. Mientras tanto, las familias esperaban noticias que nunca llegaban, y cada día que pasaba, la presión aumentaba. El Congreso pidió una revisión formal. Se formó un comité secreto bajo el nombre Operación Averno, que buscaba recopilar todos los incidentes extraños en esa franja del océano. En los hallazgos se mantuvieron clasificados en todo. Apuntaba a lo mismo. La zona donde el vuelo 19 se perdió no era solo peligrosa, era vigilada. Y si los pilotos aún estaban allí, no estaban solos. Las semanas pasaron, y la historia del vuelo 19 se fue desvaneciendo de los periódicos. Las familias quedaron con cartas formales, medallas póstumas y promesas de un legado que nadie entendía del todo van. Pero bajo la superficie, las investigaciones no se detuvieron. A la Marina, con apoyo de la Oficina de Inteligencia Naval, continuó con la Operación Averno. Se prohibió cualquier sobrevuelo civil por la zona y se restringió el acceso marítimo. Se instaló un sistema de boyas ocultas, con sensores sísmicos, magnéticos y sónicos. Ningún movimiento pasaba desapercibido. Fue una de esas boyas la que detectó algo que cambió el curso de la operación en un impulso de onda corta, idéntico a la frecuencia utilizada por los aviones del vuelo 19. Fue registrado a las 3:17 de la mañana, el 27 de diciembre de 1945. El código de transmisión estaba vinculado al avión líder en el FT-28, D. Charles Taylor,
Pero eso era imposible. A las aeronaves no tenían la autonomía para mantenerse operativas más de unas pocas horas, mucho menos semanas después. Sin embargo, el pulso era claro, repetitivo, como una señal de socorro automatizada. Se trazó el origen a una zona al noreste de las Bahamas, exactamente dentro del perímetro de la área XNC. Envió un submarino, el USS Proteas, un sumergible de clase Balao. Zarpó bajo máximo secreto. Se sumergió hasta los 300 metros en la zona señalada anti-B. Y allí encontraron algo a través del sonar. Detectaron un objeto metálico sumergido, con forma y tamaño similares a un avión Grumman TBM Avenger, el mismo modelo usado por el vuelo 19. Pero lo más inquietante no fue la forma sino la posición. El objeto no yacía en el fondo marino, flotaba a unos 25 metros del lecho, suspendido como si algo lo sostuviera desde abajo o lo mantuviera sin gravedad. Cuando el submarino intentó acercarse, el radar interno se volvió loco. Las lecturas se duplicaban. El sistema de navegación giraba sin rumbo, y durante 12 minutos, los tripulantes perdieron la percepción del tiempo. El comandante del submarino reportó: fue como si estuviéramos dentro de una burbuja de distorsión. No sabíamos si habían pasado segundos o horas. Recogieron una muestra del agua en la zona del objeto AEN. El laboratorio del buque encontró partículas metálicas no clasificadas en ligeras, como el aluminio, resistentes como el titanio, pero con una estructura atómica imposible, según las leyes conocidas de la química. En el gobierno retiró al USS Proteas de la operación y selló todos los informes bajo el código Black Mercury. Mientras tanto, en la superficie, el investigador civil Donald Kehoe, expiloto de la Marina y escritor, comenzó a recibir filtraciones de parte de personal desilusionado. Kehoe publicó un artículo en 1946 en una revista especializada. Hablaba de tecnología desconocida, de aviones tragados por anomalías controladas y de un patrón de desapariciones que se remontaba a siglos atrás. El artículo fue censurado, la revista cerrada, y Kehoe desacreditado por los medios oficiales. Pero había algo en sus palabras que resonaba con quienes sabían más. Algunos de los familiares del vuelo 19 comenzaron a recibir llamadas anónimas, voces que les advertían: no sigan buscando, él está vivo, pero no como lo recuerdan. Una de las esposas, Margaret Henson, esposa del piloto George Devlin, guardó una de esas llamadas en un viejo magnetófono. La cinta fue descubierta por su nieta décadas después. En ella, una voz metálica dice: George no cayó. George cruzó. ¿A dónde? Esa era la pregunta que algunos en la inteligencia comenzaron a hacerse con seriedad. Y fue entonces cuando reapareció un documento antiguo, desclasificado por error. Databa de 1918. Relataba la desaparición de un navío de reconocimiento británico cerca de las Bermudas. El informe decía: la tripulación reportó un domo de luz emergiendo del agua. Luego, se perdieron todas las comunicaciones. El barco reapareció 3 días después, sin un solo ser humano a bordo. Solo las botas, los uniformes, pero sin cuerpos, y el reloj del capitán marcaba 1 hora que aún no había llegado. Ese informe fue la clave que hizo que el alto mando del Pentágono autorizara una última misión, no para rescatar, sino para contactar a la unidad enviada. No estaba compuesta por militares comunes. Era un equipo formado por lingüistas físicos teóricos, expertos en simbología antigua, y 2 médiums contratados bajo una cláusula de seguridad total. El objetivo: ingresar en la zona donde apareció la señal del FIT 28 y esperar. Simplemente esperaran. Y lo que ocurrió en esa espera no fue visible para los radares ni para los micrófonos. Fue interno. Uno de los médiums, una mujer de nombre Liza Vargas, dijo haber recibido un mensaje telepático claro. Ellos vinieron por su error, no por
hostilidad. El cielo se abrió por accidente y tragó lo que no debía. Lo que Usei tomó no se puede devolver igual, porque aquí el tiempo no es lo que creen. El informe fue tachado de superstición por Oentenses, uno de los físicos. El doctor Harold Miles murió 3 días después de regresar, víctima de un colapso cerebral fulminante. En su bolsillo se halló un papel arrugado, con un solo símbolo dibujado. An era un círculo atravesado por 3 líneas como An Eclipse. Trino. Cuando ese símbolo fue mostrado a Margaret Hansen, la viuda, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo había visto antes. Su esposo George solía dibujarlo en los márgenes de sus libretas de vuelo. Ella pensaba que era solo un garabato. Pero ahora ese símbolo parecía estar en el centro del misterio. ¿Y si los hombres del vuelo 19 no murieron? ¿Y si fueron trasladados por accidente o diseño a un lugar donde el tiempo, la materia y la conciencia son cosas que aún no comprendemos? Y si es así, nos están esperando. A inicios de 1947, los archivos del caso Vuelo 19 ya estaban oficialmente cerrados. La Marina había emitido un informe final que atribuía la desaparición a desorientación del piloto y agotamiento de combustible. Pero internamente, la historia no había terminado. Solo había cambiado de nivel. En los documentos más sensibles se clasificaron bajo el programa Majestic 12, recién creado tras los eventos de Roswell, ocurridos ese mismo año. Dentro de ese marco, el vuelo 19 se convirtió en uno de los primeros casos incluidos en el catálogo Vórtice, una lista ultrasecreta de incidentes con patrones de distorsión espaciotemporal. Allí se reveló algo más perturbador. No era la primera vez que un grupo de aviones desaparecía en circunstancias similares. ANSE encontraron registros en la Luftwaffe nazi que mencionaban una ventana aéreo invisible sobre el Atlántico, donde 5 bombarderos alemanes Ru-88 desaparecieron sin dejar rastro en 1943. En esos informes también se hablaba de luces flotando a baja altitud, de relojes detenidos y de un extraño zumbido que resonaba a través del fuselaje. A los nazis llamaban a esa zona la puerta de los dioses sin nombre. Tras la Segunda Guerra Mundial, científicos alemanes capturados, entre ellos expertos del proyecto Die Glocke, fueron interrogados por la inteligencia estadounidense. Uno de ellos, el físico Otto Kruger, hizo una declaración que fue sellada durante décadas. No están en otro lugar, están en otro eje del mismo punto, una doble capa de realidad, como 2 hojas de papel superpuestas, pero sin tocarse. El vuelo 19 tocó esa otra hoja. Mientras tanto, a nivel civil, en Estados Unidos, comenzaron a surgir más informes en pescadores. Reportaron escuchar voces por la radio, en frecuencias militares desactivadas, como si alguien estuviera transmitiendo en bucle antiguos mensajes de auxilio. Un operador de radio aficionado en Tampa, Florida, afirmó haber interceptado una transmisión el 2 de enero de 1947, en la que una voz angustiada decía: «Este es el teniente Devlin. El sol no se mueve aquí. Hay luz, pero no calor. Hay agua, pero no cielo. Dios mío, ¿dónde estamos?». El hombre grabó el audio en una cinta magnética, pero días después, su casa fue allanada por agentes no identificados. Nunca volvió a hablar del tema. La conexión con fenómenos inexplicables creció cuando el vuelo comercial un DC-4 de Pan Am, con 57 personas a bordo, que había desaparecido en 1955, reapareció repentinamente en 1985 sobre el aeropuerto de Caracas. Según algunos informes nunca confirmados oficialmente, las autoridades negaron el hecho, pero los testigos juraron haber visto al avión aterrizar y al piloto decir por radio: «Creíamos que era 1955. ¿Qué ha pasado?». El número del avión coincidía, y más aún, el copiloto de ese vuelo, según su registro, era el hermano menor del piloto George Devlin.
desaparecido en el vuelo 19. ¿Una coincidencia o una convergencia? En 1964, un informe ultra confidencial del FBI alertó al presidente Johnson sobre un patrón de disapparitions, ERIS, interferencias electromagnéticas, reapariciones inexplicables, símbolos recurrentes en zonas de alta actividad OVNI. Todos compartían la misma área, un triángulo trazado entre Miami, Puerto Rico y Bermudas, el mismo triángulo donde el vuelo 19 se desvaneció sin dejar rastro en una reunión secreta con altos mandos de inteligencia. Un agente de la CIA dijo en voz baja: "Sí, no podemos explicar lo que ocurre allí. Quizás debamos aceptar que no somos nosotros los que decidimos cuando alguien regresa o no". Esa frase marcó el inicio de un nuevo protocolo. En lugar de investigar, se comenzó a vigilar en satélites espía. Fueron reposicionados para observar la zona. Se establecieron estaciones flotantes con tecnología de sensores cuánticos. Y en 1973 se construyó la base Nereus, una instalación sumergida clasificada a 200 kilómetros al norte de Nassau. Los pocos que trabajaron allí describieron cosas extrañas, ecos que respondían a preguntas antes de hacerlas, luces que seguían los submarinos como si tuvieran conciencia, y fragmentos metálicos que aparecían en los filtros, con inscripciones microscópicas, en un idioma jamás visto. Uno de los ingenieros de esa base, en su lecho de muerte en 1998, dijo a su nieta: escuchábamos voces de pilotos and de soldados. Algunos hablaban inglés, otros alemán, algunos ni siquiera hablaban lenguas humanas. La nieta, ahora científica, filtró esa declaración al periodista Richard Lansing, quien la publicó en su libro En los ecos del Triángulo Ness. El libro fue retirado del mercado tras una demanda del Departamento de Defensa. Sin embargo, copias piratas circularon en foros secretos de Internet, donde los usuarios comenzaron a cruzar fechas, nombres y eventos. Y uno de ellos descubrió algo escalofriante. En una imagen satelital tomada el 5 de diciembre de 2005, exactamente 60 años después de la desaparición del vuelo 19, se ve un punto metálico bajo el agua, con la misma forma y tamaño que un TBM Avenger. No hay registros de misiones ese día. No hay ejercicios militares. Y nadie lo mencionó públicamente. Pero en los archivos privados del NOAA, un investigador escribió una sola línea junto a la imagen. ¿Finalmente regresan? Ahora, tras más de medio siglo de silencio, los ecos del vuelo 19 parecen estar más cerca que nunca de ser comprendidos. Pero quizás lo más inquietante no sea lo que pasó con ellos, sino lo que trajeron. Sí. Diciembre de 2020, en un dron oceanográfico del Instituto Woods Hole, operando en una misión de cartografía submarina cerca del extremo norte del Triángulo de las Bermudas, envió una señal de alerta. Había detectado una estructura metálica no registrada en ninguna carta náutica, a 1.2 metros de profundidad, un objeto con dimensiones exactas a las de un TBM Avenger. Pero eso no fue lo más impactante. La señal de sonar mostró 5 objetos en formación perfecta, como si los 5 aviones del vuelo 19 se hubieran posado, intactos, sobre el fondo del océano. El equipo de análisis recibió autorización inmediata para enviar un ROV, vehículo operado remotamente. Lo que captaron las cámaras no era fácil de aceptar. Los aviones estaban allí. No había señales de impacto, ningún daño visible en las hélices completas, las cabinas cerradas. Uno de los técnicos exclamó en voz baja: "Es como si hubieran sido puestos ahí cuidadosamente". Las imágenes recorrieron oficinas secretas del Pentágono. Algunos pidieron mantenerlo oculto, pero otros propusieron una recuperación controlada. Al día siguiente, se envió un equipo especial desde la base de Norfolk. La operación comenzó a las 3:12. La comunicación con el RO-5
se perdió. El dron principal también dejó de enviar datos, y en ese mismo instante, todos los sistemas eléctricos del barco principal se apagaron por completo durante 9 minutos cuando regresó la energía. Los 5 aviones ya no estaban en las pantallas del sonar. Simplemente habían desaparecido de nuevo. A la comunidad científica pidió una explicación. Se les dijo que hubo un error de navegación, que los objetos eran formaciones rocosas mal interpretadas. Pero dentro del Instituto Woods Hole, algunos investigadores sabían la verdad. Uno de ellos, la doctora Elaine Maurice, decidió romper el silencio. Filtró grabaciones, imágenes y notas que demostraban la presencia real de los aviones. Y algo más, en un patrón de frecuencia electromagnética registrada justo antes de la desaparición, un zumbido agudo, constante, que coincidía con el captado en transmisiones antiguas del vuelo 19. Anne Maurice dejó un mensaje encriptado en la red. Antes de desaparecer de la vista pública, no se han ido. Siguen ahí. Algo los lleva, los guarda, y a veces los devuelve. En 2022, un satélite comercial captó una imagen extraña en las afueras de Miami. Era una silueta en el cielo, difusa, metálica, cruzando el océano a velocidad imposible. Fue catalogada como anomalía atmosférica, pero un experto en espectros de imagen reveló algo perturbador. La silueta coincidía con un Avenger, modelo TBM, matrícula FIT 28. El avión líder del vuelo 19, la última pieza del rompecabezas, llegó en 2023 desde el lugar más improbable, una cápsula metálica que emergió flotando cerca de las Bahamas. Dentro había un cuaderno sellado, con escritura a mano, con marcas de sal y humedad. Fue entregado a la Marina de forma anónima. El cuaderno contenía una bitácora. Estaba firmada por el teniente George Devlin. La letra coincidía. El lenguaje, anticuado. En él se leía: no. CQDIAs. El sol está quieto. Hemos visto cosas, criaturas que caminan fuera del tiempo. Intentamos volver, pero no encontramos la puerta. A veces escuchamos voces que no son nuestras. Escribo esto para quien lo encuentre. No estamos muertos. Solo fuera. Las últimas palabras estaban manchadas de humedad, pero antes del cierre podía leerse en sí: ¿alguien lee esto? No busquen, no están preparados para lo que hay del otro lado. La Marina clasificó el hallazgo. Nunca lo confirmó, pero una copia escaneada del cuaderno apareció meses después en un servidor oculto de la red profunda. La mayoría lo llamó una falsificación, pero los expertos que lo analizaron encontraron partículas microscópicas de un compuesto orgánico no terrestre en la tinta, algo que no debería existir en el planeta hoy. A casi 80 años de la desaparición del vuelo 19, las preguntas no han disminuido, solo se han vuelto más inquietantes. ¿Qué hay en ese lugar del Atlántico? ¿Es un portal? ¿Una grieta? ¿Una inteligencia que selecciona y decide? El vuelo 19 nunca fue solo un accidente. Fue el primer mensaje, una advertencia sin palabras, desde un rincón del mundo donde las leyes del tiempo, del espacio y de la razón no se apliquen. Y mientras el mar guarda su silencio, el eco del último mensaje de radio aún resuena. Para quien se atreva a escucharlo, todo parece extraño. Incluso el océano no se ve como debería.